Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Eloy. Bien, hoy estamos en Getafe News y queremos dedicar nuestra tarde a un tema de rabiosa actualidad, nunca mejor dicho, porque es un asunto un tanto farragoso, es algo que nos retrotrae a nuestra más tierna infancia, ya que lo que estamos viendo es un retorno, o a mí me parece, y eso es lo que traigo hoy para que podamos debatir, ahí me retrotrae a épocas, la situación actual me refiero, me retrotrae a épocas difíciles. ¿Qué épocas serían esas? Pues estamos hablando de la imposición por parte de algunos presidentes o jefes de gobierno o jefes de Estado, la imposición de una especie de totalitarismo sobre buena parte de, diríamos, de sus países, como es el caso más conocido, que es el de Trump, a una alteración del orden no solo nacional, sino internacional. Estamos hablando también de esfuerzos para luchar contra la inmigración, pero además de manera violenta, de actuar contra la propia oposición en los mismos países, y de esto quería hablar, no solamente del asunto que a lo mejor es más candente, que es el caso del señor Trump y sus actuaciones en base a imposiciones militares, en base también a imposiciones arancelarias, rompiendo las reglas del comercio a nivel internacional, estoy hablando en este último caso, pero también en otras partes del mundo. Estamos hablando, por ejemplo, de Europa, donde de alguna manera pues, se están imponiendo partidos políticos que quieren volver a situaciones de, como decía antes, de nuestra casi antigüedad, de hace 40 o 60 años. Esto es un poco lo que quería ver con vosotros, y para ello pues nada mejor que partir de una premisa. Estamos avanzando hacia un fascismo o un totalitarismo en nuestras sociedades. Pues esa sería la pregunta. Y bueno, para tratar este tema, pues quería presentaros antes de nada. Buenas tardes, Jesús Prieto. Buenas tardes. Buenas tardes, José Luis Sánchez. Buenas tardes, Eloy. Y buenas tardes, señora Escudero, en este caso. Buenas tardes. Aquí estamos desafiando a las borrascas, a las inclemencias meteorológicas para estar con nuestros televidentes una semana más. Una semana más. Pues muchas gracias. No sé lo que os parece a vosotros sobre este asunto. Yo creo que es muy complejo, no es sencillo. Segundo, no es lo mismo que había pasado antes, las formas ni el método de llegar a los estados totalitarios o al fascismo. Y luego hay también confusiones. Primero, estamos en un periodo que hay una borrasca, que el tema es si la borrasca nos inunda o escampa. Primero, esa sería la primera versión. Y luego hay una segunda que a mí, porque la tuve recientemente, hace unos días, con uno de los que juega conmigo al mus en un campeonato que participo. Me decía, es que todos los de derecha son fascistas. Y yo discrepo de eso. Digo, hay fascistas, pero hay gente de derechas que cree en la democracia y en las reglas de la democracia. Y cree en la alternancia del poder, en la que yo también creo, en la alternancia del poder, me parece fundamental en una democracia. Y la gente a veces confunde la ideología de derechas o conservadora o liberal con una postura totalitaria o fascista. Creo que son temas que merece. Luego la gente confunde más, porque dentro del PSOE, por poner ejemplos de confusión, algunos socialistas o socialdemócratas son, ¿cómo le llaman?, de la fachosfera. Eso también se publica en las redes del PSOE, no hace falta ir. Con lo cual es todavía confundir más a las personas, a la gente, o cuando una líder política de izquierda dice que los inmigrantes van a cambiar la fisonomía del país. Va a haber ¿cómo se llama? Un reemplazo, que es un tema de una gravedad terrible. Entonces digo, también hay mucha confusión y esto cuando las formas se pierden. A mí me pasó el sábado con la alcaldesa. Dio la vuelta para saludarme en un acto público. Eso
democráticamente, pues es un poco dio la vuelta y yo me quedé firme, claro. Dio la vuelta porque yo no me moví y pensaba no saludar. Estas formas a la gente la confunden. Había 300 personas probablemente en ese momento, en ese acto. ¿Hay una amenaza fascista? Sí. Y totalitaria ya la tenemos en algunos países. No tenemos que desde hace tiempo. Y hay una amenaza fascista. ¿Cómo está evolucionando? Ayer un especialista europeo que mandé un recorte de ello, de los expertos europeos en este tema, decía, sí, es cierto esto. Y a lo mejor es más peligro, ponía él, el intento de acabar con Naciones Unidas, que fue la que reconoció los derechos de la humanidad por principio, derechos adquiridos, innatos. Acabar con Naciones Unidas probablemente es un riesgo de los mayores, y eso es un intento de Trump. Porque no quiere el multilateralismo, quiere el unilateralismo americano. Eso sí es un peligro grave para el fascismo, para el totalitarismo y contra la democracia y contra las libertades. Ese intento de acabar, y ya el farol de pedir quién interviene, de montar él personalmente, ya no siquiera el gobierno americano, una asamblea de las naciones, pues es un poco sin principios y reglas. La Declaración de Derechos Humanos de la ONU es algo muy importante y en la historia ha significado mucho para la humanidad, muchísimo. Primero es el primer reconocimiento del derecho innato de todo hombre a unos derechos fundamentales, que no es una broma, que a veces nos olvidamos como si fuese una broma. No es una broma y ha significado mucho a lo largo de la historia. Luego tenemos, si hacemos ese análisis, ahora mismo tenemos partidos de extrema derecha gobernando en Europa. O sea, por poner dos ejemplos, el señor Orbán en Hungría y la señora Meloni en Italia. Y lo de Italia es el tercer país más importante de la Unión Europea en población y en renta per cápita. No están haciendo una política como hemos sufrido y han sufrido nuestros antepasados del fascismo y del totalitarismo. Es un fascismo que se adapta también, se está adaptando al medio ambiente, un poco, con formas que intentan de imponer restricciones a las libertades, de poner restricciones a los derechos, intentan, pero no es la abolición de los derechos y de las libertades en principio. A ver, da más miedo Estados Unidos. Estados Unidos da más miedo. También yo quiero ser optimista. En Estados Unidos me da más miedo porque se está haciendo un ejército paralelo. Ahí sí se está atacando directamente las leyes, y los poderes públicos se están atacando directamente. Da más miedo. Pero yo, que sigo mucho Estados Unidos, entre otras cosas por razones familiares, creo que las grandes ciudades en Estados Unidos, los estados más poblados y más ricos de Estados Unidos, curiosamente los más poblados y más ricos, no van a dejar que eso triunfe. Es una opinión. Y están haciendo una oposición cada vez mayor a los intentos del señor Trump de sí hacer un totalitarismo y un fascismo que además amenazante para los demás porque quiere crear de nuevo unas naciones sometidas. Ahí creo que hay más peligro y también tengo más esperanza. Me puedo equivocar, pero creo que en las elecciones de medio mandato el señor Trump va a poder el poder y además espero viéndole ser procesado por delitos graves que está cometiendo. Sí, yo creo, como apuntas en tu pregunta, que en los últimos años sí se ha incrementado en el conjunto de la política internacional y de la Unión Europea y, por tanto, en el conjunto de los países que conforman la Unión, un incremento de los totalitarismos. Por lo que hemos comentado, que puede tener su origen, si queremos, que aquí lo hemos comentado en varios programas, yo creo que a partir de la crisis del 2008 y las políticas que se desarrollan en ese momento son el caldo de cultivo donde la clase media, la clase trabajadora empieza a sufrir una crisis que se perpetúa en el tiempo y en la cual no ve salida y en la cual los movimientos más extremistas de ambos lados pues encuentran ahí un caladero. Y luego, por otro lado, aparte de la crisis económica y política que hemos estado viviendo desde el año 2008, sí que creo que ha habido de una manera interesada
por puro tacticismo político en algunos momentos, un interés de fomentar esos totalitarismos a un lado y a otro, a diestra y a siniestra, pues para, bueno, intentar cada uno recoger para su lado. Yo no sé si eso que ahora se está haciendo en un corto plazo, a largo plazo nos vamos a arrepentir de haber utilizado esos tacticismos políticos, porque mal camino no conduce a buen lugar. Iremos viendo los resultados que vamos a tener. Y los totalitarismos, aparte del ejemplo de Estados Unidos, que aquí lo hemos comentado, y que afortunadamente la gente, a pesar de las temperaturas en Minnesota, está saliendo masivamente a la calle, que hay que echarle valor para salir con 20 y 30 bajo cero a la calle, y están respondiendo, y además las encuestas daban el otro día que parece ser que las elecciones de medio mandato, que son ahora en noviembre, sí que podría haber una respuesta por parte de la ciudadanía y volver a votar demócrata. Bueno, en Hungría, lo habéis dicho también, lo estamos viendo. Es que estamos viendo cosas tan kafkianas como el presidente de Hungría le ha abierto un expediente y acciones penales al alcalde de Budapest por haber hecho la concentración el Día del Orgullo Gay, respetando la igualdad entre personas del mismo sexo, cuando él lo había prohibido porque ha sacado una ley que se atenta contra la moral y la protección de la infancia y no sé cuántas cosas más, en el corazón de la Unión Europea. Perdóname, ¿y el domingo puede perder las elecciones el señor Orbán en Hungría? Pues las encuestas dan que puede perderlas. Lo que pasa es que, claro, yo creo que no debemos esperar, como Unión Europea, y aquí lo hemos comentado muchas veces, a que la gente responda en sus países, o bien a que los electores en Hungría no voten a Víctor Orbán, o bien a que los ciudadanos americanos voten a los republicanos, independientemente de que eso es la esperanza y lo que nosotros deseamos. Como Unión Europea tendremos que adoptar medidas para, yo creo que poner medio a esta situación, porque los totalitarismos no llevan a ningún buen lugar, desde luego, en mi opinión. Bueno, yo creo que en cierto modo lo que tú comentabas, la verdad es que es parte del asunto. Es decir, yo entiendo que entendemos por fascismo algo que realmente brotó en un determinado momento, estamos hablando de los años 20, donde se intentó hacer o montar un nuevo orden a partir de Italia, que fue quizás el primer país o la primera sociedad en la cual se impuso, diríamos, un partido sobre todos los demás. Digo, se impuso un tipo de partido y una forma de actuar en la cual, pues en primer lugar, reinaba la intolerancia, la violencia hacia los opositores, el intento de Italia de salir adelante con una ideología que era nueva absolutamente y que se basaba en un fuerte liderazgo, incluso que se imponía además por las armas o intentaba imponerse en ciertas zonas. No pudo imponerse en Europa en aquel entonces, pero sí se impuso en el norte de África, estamos hablando, en Etiopía. Entonces, estas situaciones extrañas que surgieron y que después se ampliaron, donde especialmente en Alemania al principio y luego por supuesto en España y en otros países, llevó a que la gente tuviera una idea del fascismo pues realmente como un nuevo orden en el que se imponía una alianza. A lo mejor ya estoy pasando aquí a otro tema, una alianza entre los partidos, el partido político dominante y diríamos, las élites económicas, que incluso pues, existe todavía yo creo que un estudio, o no sé, un intento de analizar cómo surgió en aquel entonces el apoyo entre, diríamos, la Iglesia por un lado, que apareció en algunos sitios, luego fue desplazada, pero el orden fijado por las élites políticas junto con las élites económicas, y que dio lugar a la Segunda Guerra Mundial, después de que Alemania se saltara la torera todos los acuerdos que había teóricamente pues para controlar a Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Yo creo que el tema que a lo mejor aparece ahí es que esa imposición, tanto a nivel interno como a nivel externo, que ejercieron tanto Italia como Alemania, pues se puede estar ejerciendo ahora, que es lo que estamos hablando. Ha habido una época, yo creo floreciente para todo el mundo moderno, todo el mundo occidental, quería decir, donde durante 40 o 50 años, quizás más todavía, ha sido un periodo de paz, un periodo de prosperidad,
y un periodo que ahora se puede romper, que eso es parte del temor que tiene la gente. Pero ese temor, ese miedo, es el que también establece ese partido que podríamos llamar, o esas inclinaciones fascistas en muchos de los países, que el nacionalismo exagerado pues pueda llevar a una imposición donde puedan desaparecer los partidos políticos me estoy refiriendo, pueda desaparecer también las Naciones Unidas como agrupación de países para tratar de resolver sus problemas, pero esa es la cuestión. En esta época floreciente, si alguien te llamaba fascista, pues podías entender que era un intolerante si a lo mejor tú defendías una posición, vamos a suponer, pues de minorías. Estamos hablando, por ejemplo, en este caso, para eliminar ciertos machismos o para eliminar ciertas luchas que había para tratar de igualar a todo el mundo, aparte de sus pensamientos o sus inclinaciones genéricas, etc. Pues eso yo creo que ahora mismo no hay problema, en el sentido de aceptar que mucha gente ha aceptado internamente que puede ser fascista sin ningún problema. Es decir, que lo que estamos hablando es de que se está aceptando la posibilidad de que la gente tenga esa opinión y además la exprese, de intolerancia, de unilateralidad, de fuerte liderazgo y evitar que la oposición salga adelante. Yo creo que eso, no lo sé, es un poco lo que yo estoy viendo. Yo en esa última parte no estoy tan de acuerdo. Es decir, yo creo que llevamos, y aquí lo hemos hablado muchas veces, llevamos mucho tiempo hablando de las comparaciones con los inicios del siglo XX, y sabéis que siempre lo digo, casi desde 2014 estamos hablando de esas comparaciones con los inicios del siglo XX y cómo se han ido repitiendo ciertos parámetros, otros afortunadamente no, como son las guerras, que son un elemento fundamental, tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial. Pero es evidente que hay unos ciertos paralelismos, por eso venimos repitiendo, digamos, un poco en eso, porque el siglo XX yo creo que pues, ha sido un siglo muy importante para la historia del planeta, pero realmente creo que evidentemente estamos en un contexto diferente. Creo que hay datos que son muy importantes. Uno, los autoritarismos, los totalitarismos, como les queramos definir con la palabra que prefiráis, más allá de fascismos o no, vienen creciendo. En las últimas 2 décadas, 3 décadas, cada vez hay más. En todo el planeta, cada vez hay más totalitarismos. Y hay otro elemento, que también lo hemos hablado aquí muchas veces, que es la desigualdad. La desigualdad ha seguido creciendo. Hay un elemento fundamental y que también coincide en los primeros inicios de las primeras décadas del siglo XX y que están coincidiendo ahora. Y son las crisis económicas y los elementos básicos que han generado esa desigualdad, ¿vale? Políticas de austeridad, es decir, una serie de conceptos que sí coinciden y que que han llevado a las poblaciones a buscar una solución, digamos, drástica para volver a tener, no sé si sus privilegios, pero sí sus condiciones, ¿vale? Evidentemente hay diferencias, porque evidentemente el nivel de vida o el nivel social que tenemos ahora no lo teníamos a principios del siglo XX, la diferencia es abismal. Es verdad que hay un elemento de crecimiento en el principio del siglo XX, de crecimiento, digamos, de las clases trabajadoras en buscar una igualdad, digamos, social frente a esas élites económicas, sobre todo que decía Eloy, pero también políticas, en las cuales, digamos, intervino radicalmente el efecto que tuvieron las 2 guerras mundiales, ¿vale? Y las consecuencias que se dieron después. Para llegar a esta desigualdad económica, esto no se ha producido ahora, esto lleva produciéndose desde hace 40, 50 años. Estos días, que era muy sintomático en este país, hablar, por ejemplo, por traerlo a la actualidad, de hablar de trenes, de inversiones en trenes, y cuál es el problema de las inversiones en trenes, vemos que empiezan a coincidir en muchos aspectos, no solo países tan dispares como puede ser España, Alemania o Inglaterra. O sea, hay una falta de inversión en lo público, ¿vale? Hay modelos privatizadores que se están retrotrayendo en países como el Reino Unido, ¿vale? Cuando en España todavía estamos, digamos, empezando ese proceso de privatización. Llevamos 40 años de retraso, pero ellos ya están haciendo el proceso contrario porque han visto que aquello era un desastre a la hora de inversión, ¿vale? Luego está el caso alemán, donde directamente se han restringido las inversiones en un servicio que es básico, como es la movilidad, y que fue un servicio básico y elemental para hacer crecer a la Europa de principios del siglo. A lo que voy es que al final lo que supone el autoritarismo, y yo creo que deberíamos empezar por eso, es una respuesta de la sociedad ante una falta de soluciones a sus problemas. Y aquí, ya sabéis que a mí siempre me gusta sacar eso, se queda el elemento por medio del nuevo imperio.
como el nuevo imperio, que no es una democracia, que es una dictadura, que es un totalitarismo, pero va mejorando sus condiciones económicas jugando a las reglas que se le impusieron en el mundo moderno, en ese mundo moderno que salió después de la Segunda Guerra Mundial. Pero empieza a marcar, digamos, el modelo económico jugando con las reglas, ¿vale? El modelo Deng Xiaoping después de la década de los 80, pero claro, empieza a ganar a lo que es el mundo occidental, que está en decadencia y que está haciendo crecer la desigualdad. Y por eso empiezan a triunfar esas teorías. Es decir, cuando explicaba muy bien Jesús que estamos yendo en contra de ese modelo de derechos humanos salido de esa Segunda Guerra Mundial, es que la famosa teoría del reemplazo lo que dice es que hay unas clases europeas o blancas, por poner a los estadounidenses también, que tienen una serie de privilegios sobre el resto de la población mundial. Y de esa manera, el resto de la población mundial también, los europeos estamos empezando a reaccionar buscando totalitarismo como una solución para defender nuestros derechos, pero el resto del planeta también. Y eso, evidentemente, yo creo que es la mayor diferencia con ese nacionalismo, a lo mejor más exacerbado, que viene de finales del 19, principios del 20, que es más territorial. Porque aquí lo que se está planteando es algo más genérico. Por eso la famosa Estrategia Nacional de los Estados Unidos de Exterior habla de influir en el resto de las políticas europeas para promover ese concepto político que tienen quienes hoy mandan. Y ya acabo con esto. Creo que la mejor frase, la del señor Peter Thiel, el dueño de Palantir, el que dice que es que el problema es que la democracia no sirve para hacer crecer la riqueza. Ese es el elemento fundamental, yo creo, de lo que estamos hablando. Yo hay un matiz, lo que decías hoy, que creo que es importante distinguir, analizando, el autoritarismo, el totalitarismo y el fascismo. Creo que no son iguales. Que mezclarlos no es muy acertado, en mi opinión. Son temas diferentes. Y hoy hay un problema en la sociedad. En la sociedad, primero, en el mundo. José Luis hablaba con razón. ¿Cuál es el problema que tienen los americanos? China no es un Estado democrático. Manda el Partido Comunista y el Ejército. Y el Ejército, que tiene más importancia, que acaba de ser depurado, pero tiene una importancia muy grande. Se ha depurado por la importancia que tiene el Ejército en China. Pero China ha conseguido un crecimiento, un desarrollo espectacular, y Estados Unidos, y el señor Thiel y otros de los grandes tecnócratas, plutócratas americanos, piensan que no pueden competir con China con democracia. Eso es un pensamiento que tienen algunos de los que dirigen estas operaciones. Y luego hay gente que está cabreada. Hay personas que están cabreadas, que no hay que confundirlo, desde mi punto de vista, con el totalitarismo. Están cabreadas porque no le funcionan las cosas de su vida. Y hemos ganado, no solamente en democracia, en derechos y en libertades, hemos ganado a nivel de vida en los últimos 80 años perdonadme, de cojones. Es otro mundo. Yo recuerdo los años 60 y el mundo de hoy no tiene nada que ver. El que he vivido en España, y he vivido porque he viajado en otros países. Pero hay un deterioro en los últimos tiempos de los servicios públicos, de las prestaciones públicas, cuando no, sin embargo los impuestos, que hay que pagarlos, que son necesarios para que funcionen, pero deben funcionar los servicios públicos, no deben ir hacia atrás. Y esto viene, estoy de acuerdo contigo, desde la crisis en España, desde la crisis de 2008. Viene sin ninguna duda, porque ahí se rompió, y luego la pandemia fue otro golpe duro que se nos vino encima y que no hemos asimilado todavía. No hemos asimilado. Entonces, creo que hay que distinguir. Yo no veo, a mí lo que me preocupa es cambiar el orden. El orden internacional tiene muchos efectos. Las organizaciones internacionales de las que hablamos, la ONU, la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud, todas tienen problemas serios, pero también hacen cosas muy serias. Y sobre todo, ¿qué las va a sustituir? Porque hacen una labor y un trabajo muy importante. ¿Qué las va a sustituir y qué función van a hacer? Y ahora hay unas reglas, con qué reglas van a funcionar. Eso es lo que me da miedo. Porque yo creo que hay, quiero decir, en Rusia a lo mejor es muy difícil cambiar el régimen ruso, pero no para cambiar el régimen europeo es más difícil todavía. Porque aunque tengamos ideas, unos más conservadoras, otros más de izquierdas, tenemos un concepto muy claro de las libertades, que no nos las arrebate. Creo que hay más. A mí lo que me preocupa es quiénes, y si entramos más en profundidad,
Cuando veo algunas declaraciones me preocupa que no se leen las votaciones. ¿Quién está votando las ideas más conservadoras o de extrema derecha? Porque hay ideas conservadoras y de extrema derecha, y no son siempre lo mismo. ¿Quién está votando eso? Analicemos un poquito. Debería hacernos reflexionar un poquito, porque a lo mejor los análisis no están bien hechos.